Estamos en Cambio 16 durante la realización de la COP25 en Madrid y tenemos el honor y el orgullo de contar con nosotros con el jefe de estrategia global de una organización de un movimiento de crecimiento popular en los Estados Unidos, como es el señor Joe Robertson. Bienvenido a Cambio 16 y muchas gracias por estar aquí. Un placer estar aquí. Joe, cuéntanos un poquito de qué va la organización Citizens Climate Lobby. Pues Citizens Climate Lobby comenzó en San Diego hace 12 años ya, cuando un hombre que había luchado durante décadas para combatir la pobreza, trabajando en el Congreso, trabajando con voluntarios en la comunidad, se dio cuenta de la gravedad de la crisis climática. Y él había comenzado a dar charlas sobre la ciencia. Y un día contaba esta historia de que hay una manera de tener contacto con el gobierno, convencer a los legisladores de cambiar su punto de vista. Y alguien dijo, ¿y por qué no haces esa organización? Y entonces él inició Citizens Climate Lobby con ese fin. Y la idea es que un voluntario trabaja en grupo en su comunidad local con sus conciudadanos para formar una relación a base de la confianza, a base de la buena fe, donde trabajan con su representante en el Congreso para hacer leyes más apropiadas a la crisis climática. Sí. ¿Y cuántos son ya? Porque me estabas contando que... Tenemos más de 150,000 voluntarios en todo Estados Unidos, en todos los estados y también en 51 países más. Increíble, eso es un número importante, porque me decía que parte de la estrategia es que el político se sienta empoderado por sus ciudadanos para hacer el cambio. Que así que vosotros quieren que se genere ese cambio, ¿no? Que es de la base al empoderamiento del político y el político lo haga convencido porque tiene una base de constituyente suficiente, ¿no? Sí, eso es. Es que si pensamos en el caso de un político elegido a un puesto público donde tiene responsabilidad al público, a la ley, al futuro, y si todos tomamos un punto de vista cínico, donde esa persona no tiene valor, no tiene valores, no piensa en el bienestar de los demás, es mucho más difícil en ese ambiente que esa persona sirva de forma honrada, ¿no? Si no tiene ayuda de su propia comunidad. Pero cuando un ciudadano que no tiene más que ofrecer ni amenazar, sino su apoyo moral, su voto tal vez, la posibilidad de defender al carácter de esta persona ante el público, decir que es buena persona, que sirve con sinceridad. Cuando una persona así viene a hablar con su congresista, hay otra dinámica. Y recuerdan por qué estoy aquí. Y esa motivación es muchísimo más profundo, más potente que lo que pensamos. Y si lo haces en un número ya mayoritario, un gran número, creas esa conciencia colectiva necesaria para el cambio, ¿no? Sí. Porque el cambio no va a venir si no nos unimos todos, y sobre todo por la emergencia que hay, y exigimos y hacemos el cambio, ¿no? Eso es que en muchísimos lugares, incluido en Estados Unidos, la mayoría de la gente quiere resolver esta crisis, esta emergencia global del cambio climático. En las últimas encuestas, el 77% de los republicanos jóvenes con menos de 30 años creen que es una emergencia o un asunto urgente, ¿no? Pero no es solo los jóvenes, es 51% de los mayores republicanos también piensan eso. Pero ¿qué pasa? En la política en general, los políticos no siempre piensan que es el asunto más importante. Entonces hay una distancia entre lo que desea el pueblo y lo que hace el gobierno. Y nuestra misión es intentar cerrar esa distancia poniendo a la gente en contacto con su gobierno de forma
constructiva, constante, persistente, donde saben que no voy a poder hablar con esta gente si no resuelvo esto. Pero con esas estadísticas que nos diste, que son muy alentadoras, nosotros aquí en Europa estamos un poco confundidos, ¿no? Porque está esa estadística que es alentadora, pero está un presidente, Donald Trump, que dice, y se sale del Acuerdo de París, que va para la dirección contraria. ¿Cuáles son sus motivaciones? No lo sé, no sé cuáles son sus motivaciones, pero no creo que sean las más morales que hay. El hecho es que el pueblo quiere resolver esto. Y cuando él decidió alejarse del Acuerdo de París, lo que pasó inmediatamente, el mismo día, la gente comenzaba a salir a decir, no, vamos a seguir intentando cumplir con la promesa que hicimos desde el nivel de la ciudad, desde el nivel de una escuela, un edificio, una comunidad, una sola empresa. Y en conjunto, ya la mayoría del pueblo norteamericano de Estados Unidos vive en lugares que están cumpliendo con el Acuerdo de París. Pero es extraño, ¿no? Que vaya antitendencia con una data tan fuerte, ¿no? Vuestra organización sí está tratando de que esos 152,000 personas por lo menos influyan a sus legisladores a permanecer en el Acuerdo de París, ¿no? Sí, porque para el mundo es muy... Disculpa que insiste mucho en esta materia, pero para el mundo es muy negativo que Estados Unidos sea uno de los países que se salga del Acuerdo de París. Es muy negativo. Yo creo que es negativo para nosotros también. Perdimos en el escenario global, estamos perdiendo credibilidad y también capacidad. Uno no puede funcionar como una potencia, como líder, como aliado con influencia, si nadie cree en las promesas que uno hace, ¿no? Entonces, o si no puedes cumplir con la ley. Esto es un asunto de ley, realmente. La convención es un tratado ratificado, según nuestra Constitución, es ley constitucional. Y el Acuerdo de París hace que sea más fácil llegar a la meta de no tener un catástrofe climático. Y entonces, si no cumplimos con París, vamos contra el espíritu y la letra de esa ley. Siguiendo con esta pregunta, en Estados Unidos sí hay una conciencia de la emergencia climática en la que vivimos y la posible catástrofe del no cumplimiento del Acuerdo de París. Estoy hablando de la gente, ahora del estadounidense. Cada vez más. Y para la gente normal, yo diría que yo no encuentro a mucha gente que dude de eso. En cuanto a la emergencia, estamos viendo la emergencia. Y una última pregunta, y muchísimas gracias por venir nuevamente. Para nuestra audiencia aquí en España, si alguien se quiere hacer voluntario, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde se puede registrar? ¿Cómo se puede hacer voluntario? Pues lo más fácil sería ir a citizensclimatelobby.org y apuntarse ahí. Hay un botón rojo, creo, que dice Join, y entonces uno puede apuntarse y de inmediato, poniendo dónde vives, recibirán un correo electrónico con información sobre cómo conectarse con los voluntarios más cercanos. Bueno, muchísimas gracias, Joe. Fue un placer. Te hemos contado con el honor. Habéis visto la profundidad de vuestra organización y la ayuda que estáis haciendo al medio ambiente. Muchísimas gracias por venir a Cambio 16. Muchísimas gracias por tenernos.